Bueno, buenas. Ahora tendremos el tiempo de predicación. Y bueno, como os hemos estado hablando durante toda la presidencia y también la Santa Cena, los jóvenes este trimestre hemos estudiado a Jesús, hemos querido aprender más de Jesús y para ello hemos querido ver cómo se presentó Jesús y qué es lo que dijo él sobre sí mismo y por eso hemos estudiado los yo sois. Entonces, antes de entrar en materia, nos gustaría también saber qué es lo que sabe la Iglesia sobre los yo sois. Así que hemos hecho unas 5 preguntitas para que también podáis participar del culto y ver cuánto sabemos todos de esto. Entonces, ¿dónde aparece por primera vez el yo soy? ¿En Génesis, en Isaías, en Éxodo o en Salmos? Entonces, los que pensáis que es en Génesis, levantad la mano. Los que pensáis que es en Isaías, en Éxodo y en Salmos. Vale, pues no voy a participar demasiada gente, pero la respuesta correcta es en Éxodo. En concreto, Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento y llamándose a sí mismo como el yo soy. Y esto lo podemos ver en Éxodo 3, del 13 al 14, donde dice: dijo Moisés a Dios, he aquí he llegado yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestro Padre me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Por tanto, cada vez que Jesús está diciendo que yo soy, en verdad lo que está diciendo que Él es Dios. Que está utilizando el mismo nombre que utilizó Dios, entonces también está diciendo que Él es Dios. Vale, pues la siguiente pregunta. ¿En qué evangelio encontramos todos los yo sois? ¿En Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan? A ver, los que creen en Mateo, los que pensamos en Marcos, en Lucas y en Juan. Bien, muy bien. En Juan, exactamente. Vale, la siguiente. ¿Cuántos yo sois hay? Que hemos intentado no decirlo el número durante toda la presidencia. ¿6, 7, 10 o 12? ¿Quién cree que son 6? ¿Quién cree que son 7? ¿Quién cree que son 10? ¿Y quién cree que son 12? Pues la respuesta correcta son 7. Bien. ¿Cuál de estos no es un yo soy? ¿El pan de vida, la salvación, la puerta o la vid? ¿Quién piensa que no es un yo soy el pan? ¿La salvación? ¿La puerta? ¿Y la vida? O la vid, perdón. Pues el que no es un yo soy es la salvación. Siguiente. ¿Y cuál de estos sí que es un yo soy? ¿El amor, poder, consuelo o luz? Vale, pues ya esta la sabías bien, ¿eh? Esta la habéis escuchado cantar, ¿no? Pues exacto. Como hemos visto, Dios se podía haber presentado de muchas maneras y todas estas que hemos visto también aquí son correctas. Pero Él escogió presentarse con estas y por eso la hemos querido estudiar pues estos 7 yo sois. Y ahora lo que haremos será, pues vamos a subir 7 jóvenes donde cada uno irá explicando un yo soy. Hemos estado estudiando en profundidad los textos, pero ahora no nos da tiempo a entrar mucho en profundidad. Entonces lo que hemos hecho es seguir una estructura donde explicaremos un poco el contexto, leeremos dónde se encuentra exactamente el yo soy, sacaremos unas conclusiones y también haremos una pregunta de aplicación. Entonces empezamos ya con los yo sois, empiezo yo mismo, con el yo soy el pan de vida, donde, para poneros en contexto, es cuando Jesús, después de alimentar a más de 10.000 personas con 5 panes y 2 peces, la gente al ver esto pues creyó en los milagros y le quisieron coronar como rey. Para que los pudiera alimentar todos los días. Y entonces el día siguiente, otra vez, los que habían sido alimentados en Capernaum volvieron a buscar a Dios porque tenían otra vez hambre. Y en ese contexto Jesús les dice, en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que en mí vive nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús lo que está diciendo que no solo tenemos que preocuparnos de
del hambre física y alimentarnos diariamente, sino lo que más importante, lo que en verdad tenemos una necesidad que va mucho más allá, que es la necesidad espiritual. Jesús nos explica que esa necesidad es mucho más importante que, por ejemplo, alimentarnos diariamente. Entonces, cuando la gente pide por previsión, no estamos haciéndolo mal, pero verdaderamente lo que Jesús realmente vino era para suplir nuestra necesidad espiritual. Entonces, ¿cuál es tu razón para seguir, para buscar a Jesús? Ya doy paso al siguiente. Hola a todos, yo os voy a hablar de Yo soy la luz y aquí el contexto es que Jesús estaba en la fiesta del tabernáculo. Esta es una fiesta judía en la que los judíos recuerdan que fueron sacados de Egipto y que Dios les estuvo guiando por el desierto en forma de columna de fuego y para hacer esto encendían el tabernáculo. Y en este contexto es cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de vida. Y es precioso esto, porque significa que Dios es la luz y que es la verdad y que Él ha venido para romper las tinieblas y el pecado. Pero es muy triste porque luego miramos y hay mucha gente que no está en la luz, que prefiere andar en tinieblas. Y si leemos la Biblia en Juan 3:19, vemos que pone, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malvadas. Y mi pregunta es, ¿quieres estar en la luz? Buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre el Yo soy la puerta. Como contexto, recordaremos el pasaje cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, pero aún así los judíos, los fariseos, no creían. Y mandaron a traer al hombre para interrogarle y querían pues, saber más en profundidad qué había pasado, ¿no? Y nos habla que aún teniendo la evidencia delante de ellos, no creían. Y lo que hicieron fue echar al que había sido sano de la sinagoga porque no encontraban una explicación que fuera acorde a lo que ellos creían. Entonces, siguen sin querer reconocer lo que había pasado y Jesús encuentra nuevamente al chico que había sido sano y... Ay, perdón. Y le explica quién es él, que él era el Mesías, el que había venido a salvar el mundo, y el ciego pues cree en él y le sigue y le adora. Leemos en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que tengan vida en abundancia. Como conclusión, solo podemos acceder a Dios a través de esa puerta. Él es la única puerta por la que nosotros podemos llegar a Dios. Y si queremos cruzarla, debemos creer en Jesús, saber quién es Él y reconocerle. Y el mundo sigue tratando de encontrar una desviación de eso y de que no conozcamos al Señor, pero nosotros lo sabemos y debemos de acercarnos a Él mediante eso. Y cualquier otra vía que el mundo pueda darnos hacia ese acceso es inválido. Y la pregunta que os dejo es, ¿habéis pasado por esa puerta? Gracias. Vale, yo voy a hacer el Yo soy del buen pastor, que tiene el mismo contexto que el anterior, que el Yo soy la puerta, y se encuentra en Juan 10, del 11 al 15, que dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, en el texto podemos identificar tres personajes, las ovejas, que nos representan a nosotros, el buen pastor, que representaría a Jesús, y después el asalariado,
que bueno, representaría todo lo que nos puede aportar el mundo. Entonces, bueno, en primer lugar, decir que las ovejas, al no poder depender de ellas mismas, pues tienen que depender de alguien o algo. Y entonces, bueno, hay dos opciones, que sería el asalariado, o sea, seguir al asalariado o seguir al buen pastor, ¿vale? Entonces, como podemos ver en estos versículos, el buen pastor es el único al que realmente le importan las ovejas, incluso que llegaría a dar su vida por ellas y encima pues, nos puede dar lo que necesitamos. Y el asalariado, por otro lado, pues, nos puede ofrecer a simple vista algo que nos puede gustar, pero al final no nos puede aportar pues, nada bueno. Entonces, bueno, al final cada uno se tiene que preguntar a quién estoy siguiendo. El siguiente yo soy la resurrección y la vida. Y el contexto es que Lázaro, un muy buen amigo de Jesús, estaba muy enfermo y sus hermanas llaman a Jesús para que vaya a visitarlo. Pero cuando Jesús llega, ya su amigo Lázaro lleva 4 días muertos. Entonces Jesús al final resucita a su amigo, pero antes de resucitarle le dice a Marta, una de las hermanas de Lázaro, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús sabe que todos estamos muertos en nuestros pecados y Él sabe que la vida física no es lo único que hay. Él sabe que hay algo más allá, más importante, que es nuestra vida espiritual. Y Jesús viene a darnos esa vida diciendo que Él es la resurrección. Entonces, aunque luego Lázaro volvió a morir y sus hermanas murieron, creyeron en Jesús y tuvieron vida en Jesús. Entonces la pregunta es, ¿crees que Jesús es la resurrección? ¿Vives en Jesús? El siguiente yo soy lo encontramos cuando Jesús le dice a sus discípulos que ya iba a morir, que les iba a dejar y que ellos no le podían seguir donde él iba. Y entonces Jesús le dice que ellos ya conocían dónde iba y cuál era el camino. Y Tomás le dice le pregunta, mejor dicho, que cómo iban a saber dónde, o sea, por dónde ir si no saben dónde van. O sea, si Dios no sabe, o sea, si ellos no sabían dónde Dios iba, ¿cómo iban a saber el camino? Y entonces encontramos aquí el yo soy. Si leemos en Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces podemos ver cómo Jesús iba a preparar un lugar con el Padre, y que si queremos ir ahí y disfrutar pues, su presencia, el único camino que podemos seguir es a Jesús, y es Él el camino. Entonces la pregunta que es para vosotros es, ¿estás andando en ese camino? Bueno, y nos queda un yo soy, el último, el séptimo, eran 7. Uy, espérate que se me cae el micro. Bueno, vale, no pasa nada. Vale, yo soy la vid verdadera. Entonces el contexto básicamente es que, claro, Jesús en el último ya hemos visto que ya les ha anunciado que va a morir y se van a quedar solos, pero en este contexto ya Jesús les ha dicho que no se van a quedar solos, que Él enviará al Consolador y que tendrán el Espíritu Santo para estar con ellos. Entonces, igualmente, los discípulos lo entienden así como un poco a medias. Entonces, Jesús les aclara más y les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, como conclusión, nosotros vimos un poco en el día que lo estudiamos que si sigues con esa metáfora, básicamente un pámpano para poder dar fruto tiene que estar sí o sí en la vid. Si lo cortas y lo dejas ahí en el suelo, no va a dar fruto. Entonces, eso en nuestra realidad nos implica dos cosas. En primer lugar, es que si queremos dar fruto, debemos permanecer en Jesús. Sencillamente. No podemos dar frutos por nosotros mismos, nunca. Por mucho que lo intentemos, por mucho que nos esforcemos en luchar y hacer las cosas con nuestras fuerzas, con las de Jesús, si no estamos conectados y no permanecemos en Él,
no podremos dar fruto. Y en segundo lugar, es que no podemos estar en Jesús y Él en nosotros y no dar fruto. Jesús lo está diciendo como el que permanece en mí va a dar fruto. Así que nuestra pregunta de aplicación es, ¿estás dando fruto? Hola de nuevo. Hemos visto los 7 yo sois, que como hemos visto son 7 declaraciones que Jesús dijo afirmando que era Dios. Pero en la palabra podemos ver muchas más ocasiones en las que Jesús declara su divinidad. Por ejemplo, Jesús hizo muchísimos milagros. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús creó comida de la nada para alimentar a miles y miles de personas. Y Jesús, como hemos visto, resucitó a su amigo Lázaro. De hecho, son tantos los milagros que Jesús hizo que Juan en su Evangelio dice que si todo lo que Jesús hizo se escribiera, no habría espacio en el mundo para contener todos los libros que habrían. O sea, imaginemos la cantidad de cosas que Jesús hizo, ¿no? Y que solo podían ser atribuidas a Dios. Y Jesús también en otras ocasiones también explicó que era Dios. Una de ellas, por ejemplo, en Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos que vivían en la época de Jesús y que escuchaban a Jesús directamente no tenían dudas de lo que Jesús estaba afirmando ser. Ellos entendieron que Jesús estaba declarando que era Dios, pero decidieron matarle. Y no solamente porque proclamaba ser Dios, sino porque, como ha dicho Joana, el mensaje va más allá. Jesús en otra ocasión les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús vino al mundo y dijo que era Dios, pero además de eso confrontó el pecado del mundo. Dijo que Él era la única vía en la que podíamos ser salvos y podíamos ser perdonados si creíamos en quien decía ser. Como hemos visto en la Santa Cena, Jesús es ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero si seguimos leyendo ese texto, Jesús dice: nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo mismo la pongo. Es decir, los judíos no consiguieron su plan y superaron el plan de Dios matando a Jesús. Jesús vino, Jesús se entregó y Jesús dio su vida. Dios se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó por nosotros, para poder perdonar nuestros pecados, salvarnos de la muerte y darnos vida. Antes estábamos cantando la canción de Pastor de los Perdidos y decía lo de: ¿qué poder puede hacerme ver mi condición y qué amor puede perdonarme, ¿no? Pues solo hay una respuesta a esa pregunta: el poder de Dios y el amor de Dios. No hay nadie más que pueda hacer eso. Entonces, la pregunta ¿quién es Jesús? Tiene mucha importancia hoy en día. De hecho, es la pregunta más importante, aunque hayan pasado 2000 años. Y es una pregunta que no podemos ignorar. Seamos quien seamos, vengamos de donde vengamos, es una pregunta que todos tenemos que responder. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer en Jesús, como hemos dicho, como ha dicho Judith en la presidencia, Jesús es un regalo. Dios es un regalo. Lo que hizo Jesús hace 2000 años, su muestra de amor en esa cruz, fue un regalo para todos nosotros. Pero tienes que aceptar el regalo o rechazarlo. No hay más opciones. Y ignorar ese regalo también cuenta como un rechazo. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Y si ya has decidido que Jesús para ti es tu Salvador y Dios y que vino al mundo a morir por ti, y esta pregunta me la hago a mí también, ¿vivimos coherentemente con eso que creemos? ¿Y estamos llevando fruto, como hemos visto en la vid verdadera? ¿Estamos llevando fruto en Jesús? La gente podría ver en nosotros que hemos respondido que Jesús es Dios. Así que ahora, teniendo todo esto en mente y con las preguntas que tenemos de los yo soy, pues vamos a tener un tiempo de reflexión individual y para orar, pues para acercarnos a Jesús en el punto en el que estemos. Si nunca has conocido a Jesús, si nunca has respondido a esa pregunta,
pues para planteártela. Si ya has respondido a Jesús y si eres alguien que cree que Jesús es Dios y vino a morir por ti, a lo mejor hay algo que tienes que hablar con Jesús, quizás tienes algo que confesar, quizás no estás dando el fruto, quizás no te estás implicando con Jesús como Él exige, como Él necesita. Así que vamos a tener ese tiempo y lo oraremos otra vez. Bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo como antes para que 2 o 3 personas que quieran orar puedan orar. Senyor, donem moltes gràcies per recordar-nos, Senyor, totes aquestes veritats. Nosaltres, Senyor, ja fa anys que ho vam entendre i reconèixer, però necessitem renovar-nos en tu, escoltar el teu missatge com fresc, com nou, i ens has permès fer-ho en aquest matí, Senyor. Et donem gràcies pels joves i perquè ells han sigut aquesta eina, Senyor, aquest canal. Ajuda'ns com si fos la primera vegada a rendir les nostres vides a tu, a ser-te obedients i fidels, Senyor, fins al dia en què tu vinguis. I tant de bo, Senyor, aquest dia sigui ben aviat. En el nom de Crist. Amén.
compañía, en todas las facetas que tú nos enseñas de lo que eres, si fuésemos capaces de mirar siempre con tu luz, de dejarnos guiar por ti, de arraigarnos perfectamente a la vid. Bueno, todo lo que hemos estado escuchando. Reconocemos que seguramente la vida de cada uno de nosotros sería diferente, que el testimonio de tu pueblo sería otro, que también el mundo vería tu luz a través de nosotros. Y por eso, Señor, en este pensamiento nos acercamos una vez más, Señor, pidiendo tu guía, pidiendo que nos ayudes a comprometernos contigo, de ser tus discípulos, de andar aprendiendo de ti, de reconocerte como el Maestro y de esperar en ti, Señor, de esperar en ti y el ser impregnados también de tu carácter para manifestarlo también al mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues sí, Señor, gracias por el día de hoy, Padre. Gracias por un día que no merecemos. Gracias, Señor, por que Jesús vino, Señor, a morir por nosotros en esa cruz. Y es un amor que no podemos entender, Señor. Y, Padre, te pido por las personas que quizás no te conocen, que aún no han contestado a esa pregunta, Señor, te pido que toques sus corazones. Que, Señor, como dice tu palabra, si escuchan tu voz, Señor, que no endurezcan su corazón. Señor, te pido también por la gente que ya es tu iglesia, Padre, que somos el cuerpo de Cristo, que, como ha dicho Benjamín, Señor, somos luz, Señor, en este mundo. Tenemos que ser luz, papá, y, Señor, es todo un camino, Señor. Es una carrera, Señor, de la fe, y es una batalla en la que tenemos que luchar cada día, Señor. Cada día tenemos que revestirnos del nuevo hombre, Señor, que tú nos das. Y, papá, darnos fuerzas, danos deseo de servirte, Señor, de amar a los demás y de poner nuestras vidas, Señor, a tu servicio, porque cuando respondemos, Señor, que tú eres Dios y que tú eres nuestro Salvador, papá, ya no es nuestra vida, es tuya, Padre, y es para tu gloria. Gracias por todo, en el nombre de Señor Jesús. Amén.